Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Muy bien, vamos a seguir con el capítulo 11 y les voy a decir que es parte de este paréntesis. Hasta el versículo 14 vamos a tener este paréntesis, ¿verdad? Entre la sexta trompeta y la séptima. Seguimos con la lectura, capítulo 11, versículo 1. Entonces aquí vemos otra porción, algo que se le ordena a Juan. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Levántate y mide el templo de Dios. ¿Y saben qué? Para el tiempo de la vida de Juan, el templo construido por Herodes ya había sido destruido. Fue destruido en el año 70 por Tito. Y Juan está viviendo sus últimos años entre más o menos por el año 90. O sea, el templo real en la tierra ya no existe. El templo que Juan va a medir es un templo futuro. Es el templo que se construye en el período de cuando vienen todos estos juicios y que hay un arreglo entre el pueblo judío y el anticristo que les permite levantar y construir el templo, ese nuevo templo. Entonces, eso es lo que va a medir. Entonces, ¿qué significa que toma una vara y ve y mide? Pues dicen, para muchos medir eso es una cuestión positiva, buena, pero en otros casos es una cuestión de juicio. Entonces aquí es muy probable que sea el juicio sobre aquel lugar. ¿Por qué? Porque al seguir la lectura del Apocalipsis y el estudio del Apocalipsis nos damos cuenta que aquel templo levantado por el pueblo judío para restaurar los sacrificios, porque recuerden que no puede haber sacrificio más que en el único templo en Jerusalén. Y si no hay templo en Jerusalén, no puede haber sacrificios. Por eso en la actualidad no hay sacrificios del pueblo judío, ¿verdad? No los hay. Y saben que eso es tremendamente terrible, porque en el sacrificio se expiaban las culpas, ¿verdad? Entonces es algo muy terrible. Pero en ese tiempo lo va a volver a ver. Pero ese acuerdo, esa armonía entre el anticristo y el pueblo judío no dura mucho. Dice, en la mitad del tiempo, estamos hablando de 3 años y medio, en la mitad del tiempo el anticristo rompe el pacto y entonces viola el templo porque quiere que sea adorado en el templo como Dios. Y entonces va y pone su como ídolo adentro del templo, ¿verdad? Y entonces por eso esto mide el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el lugar santo reservado para Dios, para bien, puede ser muy bien. Es el lugar que va a recibir juicio, también puede ser, ¿verdad? No sabemos exactamente cuál sea la motivación de esta medida, si para preservación del lugar santo. En un principio sí puede ser preservación, o sea, para bien, nada más lo que no está contaminado, porque dice que deje fuera el atrio de los gentiles, porque todo lo demás de la ciudad va a ser entregado a los gentiles y la hollarán. O sea, van a destruir todo lo que era santo para el pueblo de Israel va a ser destruido, excepto aquel perímetro. Y dice, y mide los que están en él. Sigue diciendo, ¿verdad? Levántate y mide el templo de Dios y el altar. Recuerden que el altar estaba afuera, en lo que era el atrio de los judíos, donde iba el sacerdote y efectuaba el sacrificio.
y a los que adoran en él. Y también a los que adoran, una manera de medirlos, ¿cómo es? Contarlos, ¿verdad? ¿Cuántos adoradores hay ahí? ¿Quiénes son? Cuéntalos. Pero si son adoradores en el tiempo que todavía no se contamina, es para bien. Pero si son adoradores en el tiempo después, cuando ya está la figura del anticristo ahí, entonces es para juicio. Pero todo esto lo tenemos que considerar, porque puede ser un caso o el otro. Dice, pero el atrio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, ese es el atrio de los gentiles. Desde el antiguo templo era un atrio dedicado hasta donde podían llegar los gentiles convertidos, pero no podían pasar de ahí. Solamente el judío podía pasar las puertas. Y ni siquiera los gentiles podían pasar al patio de los judíos. Tenían un patio especial, el atrio de las mujeres, ¿verdad? Ni siquiera las mujeres podían pasar. Entonces los gentiles menos. Dice, pero este atrio ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Ya hablamos allá al principio de esta cuenta del tiempo. 42 meses son 3 años y medio, 36 meses y 6, son 3 años y 6 meses, que es el medio año. 3 años y medio es igual al 1260 días. O sea, todas estas cuentas de tiempo son el mismo tiempo, en días, en meses o en años, ¿verdad? Pero es el mismo tiempo, 3 años y medio. Dice que 1260 días, que hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, es el tiempo que Dios les va a dar vamos a decir, de maldad, que hagan su maldad. Vamos a seguir con la lectura, versículo 3. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que a pesar de que durante esos 3 años y medio va a haber la maldad desatada, sin embargo, Dios no se queda sin testigos, sin gente que hable de su palabra. Y dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Quiénes son estos 2? Te daré mis 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Para muchos eruditos dicen que puede tratarse de Elías y de Moisés, ¿verdad? Otros lo dudan, ¿verdad? Se han hecho muchas hipótesis de que quiénes pueden ser estos 2 testigos, ¿verdad? Muchos piensan que Elías y Moisés, porque Elías representa la profecía y Moisés la ley, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Y porque en el monte de la transfiguración se dice que estaban ahí con Jesús, ¿verdad? Entonces, otros dicen, pues, no, dice, porque no puede ser Moisés, pues, de los que lleva a Dios al cielo, porque se supone que esos que llevan al cielo están glorificados, ¿verdad? ¿Y cómo van a venir para morir? Porque los testigos mueren. O sea, son las disyuntivas, según la lectura, que nos hacen dudar de quién sean estos 2 testigos. Pero que son 2 testigos mandados del cielo, mandados por el Cordero, mandados por Dios, son mandados por ellos, ¿verdad? Y están vestidos de cilicio. ¿Qué significaba el cilicio? El tiempo de aflicción, el tiempo de dolor. Así como Job se vistió de cilicio cuando le vino toda esa tragedia, ¿verdad?, que sufrió, así estos testigos, porque están en medio de una tragedia de la humanidad, que la humanidad no quiere reconocer, pero es una tragedia,
Por eso están vestidos de cilicio. Se vestía la gente de cilicio cuando moría alguien y para demostrar el dolor se sentaban en ceniza y se vestían de cilicio y se ponían ceniza también sobre la cabeza, ¿verdad? O sea, y rasgaban sus vestiduras. Era demostrar dolor, aflicción, pesar. Sí. Oye, hermana, ¿y el vestido de cilicio qué era? ¿Qué tipo Ese, ya dijimos antes, y en otras clases, que el cilicio es una tela hecha de pelo de cabra, que se usaba para las tiendas. Es muy áspera, pica mucho. Haz de cuenta como lana virgen. ¿Quién se ha puesto un vestido de lana virgen sin ponerse una blusita abajo? Pica bastante, ¿verdad? Hagan de cuenta, así pica la tela de cilicio. Y era una manera de demostrar aflicción porque está sufriendo con la picazón de la tela de cilicio. Por eso se usaba esa tela, ¿verdad? Así que están vestidos de cilicio. Dice, y estos dos testigos son, y nos dice, son los dos olivos y los dos candeleros. Aquí lo que nos quiere decir es que están llenos del Espíritu Santo. Los olivos son los productores del aceite y el aceite representa al Espíritu Santo, el aceite de oliva. Entonces están llenos del Espíritu Santo. Y son los dos candeleros. Nosotros sabemos que en el templo nada más había un candelero, ¿verdad? Pero aquí habla de dos porque son dos testigos, son los dos candeleros. Quiere decir, son la luz que va a alumbrar a la humanidad, que va a dar la luz de Dios. Recuerden que Jesucristo dijo, la luz ha venido al mundo cuando Él estuvo entre nosotros, ¿verdad? Yo soy la luz que ha venido al mundo. ¿Y qué pasa con la condenación? ¿Qué es la condenación? Dice, porque la luz vino al mundo, o sea, y amaron más las tinieblas que la luz. O sea, aunque la luz estaba ahí, ellos no quisieron la luz y amaron las tinieblas. Y eso es la condenación. Pero aquí hay luz de Dios en medio de la maldad. Estos dos testigos son llenos del Espíritu Santo y están para alumbrar aquellas tinieblas densas que la maldad producía en el mundo. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y fíjense que no habla del Dios del cielo, habla del Dios de la tierra. O sea, esta tierra, que aunque el enemigo se la ha apropiado, no le pertenece al enemigo, le pertenece a Dios. El de verdadero propietario de la tierra es Dios. Entonces ese Dios está ahí en la tierra, representado por estos dos testigos, ¿verdad? Es la presencia de Dios en medio de la tierra, delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. O sea, aunque están en medio de la maldad, ellos están protegidos. ¿Por cuánto tiempo están protegidos? Por el tiempo que van a profetizar, 3 años y medio, ¿verdad? Ellos están protegidos por Dios. Si alguien quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, están protegidos por Dios para que no sean dañados durante todo ese tiempo que dura su labor, ¿verdad? Todo ese tiempo ellos están protegidos. Dios les ha dado armas para que se protejan. Y si alguno quiere hacerles daño, o sea, las artimañas y los subterfugios de los humanos son increíbles y pueden tratar de dañarlos de distintas maneras, hasta con engaño. Pero dice, con las armas, con los subterfugios, con lo que usen para dañarlos, con eso mismo deben morir. Porque de la misma manera que quieren dañar, morirán de la misma manera. O sea, esa es la protección que Dios les da a sus testigos durante este periodo en que va a durar la maldad. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. O sea, como en el tiempo de Elías, que durante 3 años y medio, es más o menos el mismo periodo, no llovió, ¿verdad? Y andaba la gente desesperada, los animales,
la gente, los animales del campo, las bestias, por encontrar agua. Quiere decir que cierra el cielo para que no llueva, ¿verdad? A fin de que no llueve en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. O sea, todo el poder que Dios ha dado, por ejemplo, que dio a Moisés durante la salida de Egipto para darle una razón a Faraón para dejarlo salir, pueden usarla sus testigos. O sea, son plagas como en Egipto, igual ellos están protegidos y tienen poder como lo tuvo Moisés. Y tienen poder para herir la tierra con toda plaga, no nada más una vez, cuantas veces quieran. O sea, lo necesitan, pueden usar ese poder. O sea, tienen protección de sus propias vidas y tienen poder para actuar como juicio en contra de los que se levantan contra ellos, ¿verdad? Seguimos con la lectura del versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan pasado los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí nosotros vemos que el tiempo de sumisión se cumple y entonces sufren. Aquella protección que ellos tenían para llevar a cabo su tarea cesa. Y entonces la bestia les hace guerra. ¿De dónde viene la bestia? Del abismo, ¿verdad? Esa bestia que Satanás le da el poder. Hará guerra contra ellos y los vencerá. O sea, se defienden, pero los vence y los matará, ¿verdad? Y leímos si sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿de qué plaza, de qué lugar está hablando? De Jerusalén. ¿Dónde fue ajusticiado y muerto Jesús? En Jerusalén. Pero no le llama por el nombre, porque Jerusalén es un nombre santo. Le llama por un nombre de oprobio. Por eso dice, en sentido espiritual, también se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma? Porque era donde toda la población estaba pervertida, donde no había más que Job, bueno, ¿verdad? Y su familia. No había nadie, Lot y su familia. Gracias, pastor. Entonces, por eso representa Sodoma, la maldad completa en el pueblo. Y también Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era el lugar de los muchos dioses. ¿Qué guerra hizo Dios contra Egipto? Contra los dioses de Egipto. Cada plaga que mandó fue para vencer a algún dios que adoraban en Egipto, ¿verdad? Entonces, por eso representa a aquella ciudad como Egipto y como Sodoma. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y dice antes, ¿verdad? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. O sea, los matan y los dejan como exhibidos, ¿verdad? Para que todo mundo los vea, para que como un testimonio de que a ver quién se atreve, ¿verdad? Para atemorizar, para decir, ya ven lo que sucede cuando se vuelven contra nosotros, contra el poder que domina en ese tiempo, ¿verdad? Que es el poder del anticristo. Entonces es una muestra de poder, de poner poder siniestro contra la población. Una población malvada que sigue al malvado, pero de todas maneras pudiera haber alguna reacción y para que no haya ninguna reacción en contra. Seguimos con la lectura del versículo 9. Sí, por favor.
Se dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y vemos otra vez ese número 3 y medio, que es la mitad de 7, o sea, que no es total, que no es completo, que es en parte nada más. Pero fíjense que dice que estos, o sea, de todo el mundo verán sus cadáveres por 3 días y medio. Entonces nosotros estamos viendo ya esos tiempos finales en que la posibilidad de ver está al alcance de la mano. Nosotros ahorita con la televisión y con los medios del internet podemos estar en cualquier rincón de la tierra, en el desierto más apartado, en la selva más profunda, en la ciudad más grande. Podemos estar por medio de la televisión o del internet. Entonces en ese momento de estos juicios, cualquier pueblo de la tierra, cualquier nación, cualquier tribu, cualquier persona puede ver aquellos cadáveres depositados en la plaza de la ciudad. Y dice, y no permitirán que sean sepultados. O sea, todos estos pueblos no van a querer, déjenlos ahí, déjenlos para muestra. Nosotros sabemos que esta era una práctica antigua y que siguió a través del tiempo ejercitándose. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Cristo, pues las cruces, todos los caminos ahí permanecían, ¿verdad? ¿Por qué en Jerusalén no permitían? Pues porque contaminaban la tierra y había que sepultarlos antes de que empezara el Sabbat. Pero en todas las demás regiones de la tierra permanecían hasta que se corrompían los cadáveres y se desbarataban, o las aves del cielo se las comían. Ahí permanecían como testimonio de que no se atrevan. Durante la Edad Media, a los ajusticiados, muchos de ellos, sobre todo de asesinato, los colgaban en las ramas de los árboles y ahí permanecían colgados. Tiempos más recientes, si ustedes recuerdan, la Alhóndiga de Granaditas, las cabezas de los héroes de la independencia permanecieron en jaulas en las 4 esquinas de la Alhóndiga hasta que fueron simplemente calavera. Ya del tiempo más moderno fueron quitadas y depositadas en un lugar adecuado. Pero allí fueron dejadas. ¿Por qué en jaulas? Para que no se las coman los animales, para que las sigan viendo, para que sirvan de testimonio a que no se levante el pueblo contra el gobierno español, ¿verdad? Es testimonio, tiempo bastante reciente, ¿verdad? Siglo XIX, ¿verdad? Entonces, ha permanecido esa costumbre y la vemos en los últimos tiempos de los juicios, ¿verdad? No, que no sean sepultados, que los sigan viendo ahí, los cadáveres, ¿verdad? Entonces, y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Los moradores de la tierra, ¿quiénes son? Todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, ¿verdad? De todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra no permitirán que sean sepultados, pero los moradores de la tierra, ¿de qué tierra estamos hablando? De la tierra de Israel, porque ahí está la ciudad, ahí están los cadáveres. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué razón están tan contentos de que los hayan destruido? Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué los atormentaban? Porque les hablaban de su maldad, les hablaban de cosas que no les gustaban. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Atormentaba a Herodes Antipas diciéndole, esa mujer que tienes no te corresponde, es la mujer de tu hermano, estás en pecado, necesitas salir de tu pecado. Y lo atormentaba todos los días diciéndole lo mismo.
Y estos 2 testigos hacían lo mismo, atormentaban a la población hablándoles de su pecado, ¿verdad? Entonces, ¿los querían? No. A nadie le gusta que le digan sus errores y sus faltas, ¿verdad? Nos cae bien gordo. Está bien que yo lo sepa, pero ¿por qué me lo andas diciendo, verdad? Eso no es agradable, no me gusta. Como Nelly acaba de hacer, ¿por qué me lo restriegas en la cara? ¿Verdad? Entonces les molestaba mucho y no podían hacer nada mientras estuvieron protegidos los testigos. Pero cuando fueron muertos se sintieron contentos, aliviados y hasta se regocijaron. Fíjense cómo, así como nosotros sentimos el tiempo de la venida de Cristo a estar entre nosotros y que ese regalo de Dios nos mueve a darnos regalos unos a otros, los mismos hacen ellos, pero porque los dejan estar tranquilos en su maldad, no por el rescate, ¿verdad?, del pecado. Así somos los humanos, ¿verdad?, desgraciadamente, y cuando se va depurando y se va sacando y van reaccionando los que pueden ser convertidos, ¿qué va quedando? La maldad pura, los más recalcitrantes. Por eso es tan difícil. Y ahora no estoy hablando del judío como recalcitrante en la maldad, sino el que no se volvió hacia Jesús. Y vemos la misericordia de Dios, que aquí hay el rescate. Porque el pueblo vive judío en medio de la tribulación, porque Dios le proveyó de los 144,000, ¿verdad? Que no podían ser tocados, que están protegidos por Dios, ¿verdad? Por eso hay. Pero de todas maneras eran afligidos, ¿verdad? Seguimos con la lectura del versículo 11. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que dice que después de 3 días, o sea, estuvieron los cadáveres expuestos a la vista de todo el mundo durante 3 días y medio, y cuando pasó ese tiempo, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. O sea, así como Jesús se levantó, ellos se levantaron. Pero delante de todos, todo el mundo estaba viendo los cadáveres y todo el mundo vio cómo se levantaron, ¿verdad?, con vida. Y entonces cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Después de alegrarte y de que los hayan matado, y después de regocijarte y hacer fiesta y cuánto, y ver que Dios los levanta, claro que entra temor, ¿verdad? Porque si Dios está en favor de ellos, quiere decir que está contra nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué irá a pasar con nosotros? Es el temor que nace en aquellos que estaban viendo aquellos hechos. Dice, y los testigos oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Entonces, eran llamados del cielo. Cuando empieza este episodio, dice que Dios mandó sus 2 testigos. No sabemos de dónde los tomó, no sabemos de dónde vinieron, pero cuando terminaron su labor y fueron levantados en vida, Dios los llamó al cielo y les dijo, subid acá, y subieron al cielo en una nube. ¿Qué nos recuerda esto? Pues la ascensión de Jesús, ¿verdad? Que dice que también subió y luego una nube lo ocultó de la vista de ellos, ¿verdad? Estos no subieron en una nube. De alguna manera representa, le digo que la nube representa muchas veces la vestidura, el reflejo, la gloria de Dios, la blancura, el de Dios, ¿verdad? El resplandor de Dios. Entonces subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. O sea que delante de todos sucedió tanto la muerte,
la exhibición de los cadáveres, el volver a la vida, el subir al cielo y verlos, subir al cielo y desaparecer. Dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto. Es una manera como Dios expresa su juicio, ¿verdad? Porque ¿qué trae el terremoto? Destrucción. Destrucción, pérdida de bienes, pérdida de vidas, ¿verdad? Y fíjense que la destrucción fue mayor que toda la que había sucedido, aunque es local, pero toda la que había sucedido antes. Dice, porque el terremoto fue en la ciudad. Nosotros sabemos que para que haya una nueva construcción se necesita derribar la antigua. Entonces los terremotos hacen eso. Cuando hay una historia del tiempo de la guerra de los 6 días en Israel, y el que la platica dice, no me consta, yo la oí, no me consta, pero que Moshe Dayan, ese famoso general que ya falleció, porque ahorita hay otro Moshe Dayan que es cónsul creo que en Centroamérica, pero el general, que el del ojo, ¿se acuerdan que traía un parche en el ojo? Que le preguntaron, bueno, ya tienes un país, ya rescataste la ciudad, ya tienes el lugar del templo, ¿se va a construir el templo ahora? Y él dijo, yo no sé, eso no me corresponde a mí ni hacerlo ni decidirlo, eso es asunto de Dios. Y Dios hará lo posible para que el terreno quede libre y amplio, para que llene las medidas que debe tener el templo. Porque como está ahorita no llenaría la plazoleta donde debería construirse el templo, no llenaría las medidas, le faltaría. Dice, Dios proveerá el terreno suficiente para levantar el templo. Y esto lo hace un terremoto, ¿verdad? Porque echa abajo todo y queda listo para volver a construir. Entonces hubo un gran terremoto. Y dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y aquí el 7,000 pues realmente es una cifra para nosotros baja, porque los números que manejamos en las ciudades son enormes, ¿verdad? ¿Cuánto hay nomás en la ciudad de Monterrey? ¿Cuántos millones ya hay, verdad? Nada más lo que es la ciudad de Monterrey tiene cerca de 2 millones, pero el centro conurbado somos como 7 u 8. Sí, me recuerda esto que cuando ellos mencionan 7,000 hombres, se refiere nada más a lo que son varones, pero no están contando ni mujeres ni niños, entonces se aumentaría el número de personas. Ah, sí, como no, como 4 o 5 veces, ¿verdad? Pero de todas maneras, recordemos que ya había habido la muerte de la 1/3 parte de la humanidad, ¿verdad? O sea, ya había ido disminuyendo la población. Pero también tiene razón la hermana Delia, la cantidad de personas que murieron son muchas más que 7,000, porque los judíos, recuerden que solo contaban los varones, ¿verdad? Entonces muchas más. Y dice también que se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Pero dice que se arrepintieron. No. Nomás le reconocieron, ¿verdad? Su autoridad, su omnipotencia, ¿verdad? Y su gloria, pero hasta ahí. Creo que estamos en el tiempo, ¿verdad? Vamos a quedarnos allí.